Capítulo 13. Por todo lo que valemos, Aizawa había estado sentado en la oficina de Recovery Hills, en el edificio principal de la OA, incluso desde que el festival deportivo había terminado, esperando a que Recovery Girl le quitara las vendas. Esta noche era la próxima noche sospechosa de un ataque del villano que se suponía que debía seguir, no podía exactamente salir y encontrarlos mientras estaba atrapado en vendajes. La evidencia innegable de que era alguien de su clase tampoco lo ayudó. Aizawa bajó la cabeza hacia su arma de captura y suspiró. La idea de que este villano estaba en su clase alteró sus emociones de una manera que no esperaba. Llamarlos villanos se sentía tan mal cuando pensaba en ellos como uno de sus propios estudiantes, pero no importaba que intentara manipular la situación para que saliera a la luz, los hechos seguían devolviéndolo a la realidad. No había nada bueno en esta situación. Alguien en su clase era un asesino, lo quisieran o no. No había estado en la reunión oficial discutiendo lo que había sucedido en la USG mientras se enfrentaba a la Liga de Villanos, pero Nezu lo había informado tan pronto como llegó a la escuela después de salir del hospital. Aizawa todavía estaba en estado de shock por la breve información que había recibido de Isashi, ya que Nezu le explicó la situación completa y le mostró las fotografías tomadas para la investigación, en la zona de las ruinas. Fotos que coincidían con la carnicería creada en ataques anteriores. La idea de que su alumno no pudiera comer alimentos normales también le dejó un mal presentimiento. Había escuchado del principio que la sangre de las fotos era de los villanos que habían atacado inicialmente. Que la Liga de Villanos no estuviera asociada con el villano de su clase, lo que lo hizo sentir más aliviado de lo que debería haberlo hecho considerando la situación. Dios mío, la Liga de los Villanos era otro tema que no quería tratar. Estaba distraído de sus pensamientos cuando la puerta de la palabra médica se abrió, revelando a Recovery Girl cuando entró en la habitación luciendo inusualmente distraída, lo que provocó que Aizawa se pusiera nervioso. La chica de recuperación no era conocida por su naturaleza desconcertada y estúpida. Verla tan profundamente perdida era preocupante, por decirlo menos. Observó en silencio mientras ella se arrastraba por la habitación, sin prestarle atención mientras colocaba el equipo que había traído del festival deportivo en sus lugares originales. Aizawa la observó atentamente. ¿Pasa algo, chica de recuperación?, preguntó lentamente, causando que ella se detuviera un poco antes de continuar guardando sus cosas. Me contaron sobre la situación con tu clase el otro día, sobre uno de tus estudiantes que es el villano que ha estado en todas las noticias recientemente. Aizawa se puso un poco tensa cuando sacó a relucir el tema, caminó lentamente hacia él y comenzó a quitarle los vendajes en silencio. Después de permanecer en silencio mientras le quitaba los vendajes de los brazos, Aizawa estaba empezando a pensar que había sacado el tema, esperando otra explicación cuando se detuvo de nuevo y se miró las manos mientras sostenía el vendaje usado. Después de que terminé la cirugía en Todoroki, volví a la oficina principal para guardar mi equipo y noté que Uraraka intentaba escabullirse de la habitación. Comenzó ansiosamente. Cuando me di la vuelta para hablar con ella, noté que parecía estar muy angustiada por algo y parecía que había estado llorando. Aizawa frunció el ceño con preocupación, preguntándose a dónde iba la chica de recuperación con esto. Escuchar que uno de sus estudiantes después de llegar tan lejos en el torneo y hacerlo también estaba llorando después fue preocupante. Uraraka siempre tuvo una fuerte voluntad de convertirse en una gran heroína, junto con sus amigas Ida y Midoriya. La chica de recuperación continuó y lentamente comenzó a desenvolver el siguiente juego de vendajes. Le pregunté si necesitaba algo, me dijo que no y fingió una sonrisa mientras salía de la habitación. Aizawa siguió frunciendo el ceño, no le gustaba a dónde iba la chica de recuperación con esto. La chica de recuperación bajó las manos para descansar y lo miró a la cara. La preocupación y la preocupación estaban plasmadas en todo su rostro. Cuando fui a tirar los desechos médicos que había usado en Todoroki, vi una bolsa de sangre vacía en el contenedor. Aizawa, nunca usé una bolsa de transfusión de sangre en esa habitación. Siempre mantengo un registro de a quién se las doy, y cuando los uso. Revisé los registros antes de venir aquí. Aizawa, no había nada. No había ninguna razón para que una bolsa vacía estuviera en la papelera. Aizawa se congeló, sus ojos se abrieron cuando el significado detrás de sus palabras se hundió.
De todas las personas, podría haber sido. Que le dijeran en el hospital que alguien en su clase era potencialmente un villano, había tocado una fibra sensible en él, pero escuchar evidencia realmente física para confirmar los peores temores de todos y señalar a un estudiante lo aterrorizó. Aterrorizado, no por sí mismo sino por el estudiante en cuestión. Recordó la conversación que tuvo con el detective Tsukauchi sobre cómo es vivir con una peculiaridad ghoul para ellos. Cómo comer comida humana huele y sabe como lo que la carne podrida le hace a los humanos, provocando que tengan una poderosa necesidad de vomitar. Había visto a todos en su clase almorzando. Todo el personal tenía el dolor y el sufrimiento por el que uno de sus estudiantes debe estar pasando, pero manteniéndolo unido y empujándolo para que inevitablemente se desborde, casi había sido suficiente para que el personal de la OA comenzara a retractarse de sus teorías. Sin embargo, no había posibilidad de eso ahora. Y ahora la idea de que podría ser Uraraka de todas las personas. No era una prueba concreta, pero la idea le dio ganas de vomitar. Fue una pena horrible que el villano que había sacado el sistema de seguridad en la USG también hubiera sacado todas las cámaras. Recovery Girl terminó de desenvolver las vendas en su rostro mientras él permanecía en silencio en estado de shock, asimilando la información. Una vez que colocó las vendas usadas en el contenedor, le dio a Aizawa un rápido beso curativo en la mejilla. Aizawa, necesito informar mi hallazgo a Nezu y al equipo de investigación, pero pensé que, dado que eres su sensei, tenías derecho a saberlo primero. La chica de recuperación retiró sus últimas cosas y se dirigió hacia la puerta, sacando a Aizawa de su estado de shock. No les digas hoy, espera hasta que termine el fin de semana, no pueden hacer nada con tu información en el momento de todos modos, y me dará la oportunidad de verlos por mí mismo de antemano. Necesito confirmar algunas cosas primero por mí mismo. Recovery Girl lo miró sombríamente por un momento, aparentemente decidiendo sus opciones, antes de suspirar. Bien, no me gusta la idea, pero entiendo de dónde vienes. Solo no te lastimes y hagas que me arrepienta de mi decisión. Dijo con firmeza haciendo que Aizawa dejara escapar un suspiro de alivio. Miró el reloj en la pared y notó que el cielo afuera se oscurecía. Gracias, chica de recuperación. Ella asintió con tristeza antes de salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de ella. Aizawa suspiró antes de bajar la cabeza hacia su arma de captura, empujándose lentamente fuera de la cama. El cielo comenzaba a oscurecerse y pronto tuvo que comenzar su patrulla. Reforzó su determinación y comenzó a planear en su mente cómo iba a capturar a este asesino en serie, ya sea que fueran sus alumnos o no, todavía eran un villano. Tenía un trabajo que hacer porque el más aterrador de los monstruos sale por la noche. Recovery Girl caminaba por el pasillo, cuando de repente recordó algo importante, pero después de pensarlo más profundamente, lo descartó. Midoriya Izuku también había estado en esa habitación, el actual poseedor de Uno para Todos. Recovery Girl negó con la cabeza, no había forma de que All Might no hubiera investigado a su sucesor antes de darle una peculiaridad tan poderosa. Además, si fuera él, eso significaría que Uraraka habría estado en la habitación al mismo tiempo que él bebiendo de la bolsa de sangre. Si no fuera Uraraka, ella habría informado cualquier actividad malvada de cualquier manera. Los sonidos de la noche llegaron cuando una chica caminaba por un callejón oscuro en el medio de Musutafu. Los sonidos de un perro ladrando furiosamente en la distancia fueron interrumpidos, pero se recibió el timbre lindo de un mensaje de texto. El golpeteo de pasos ligeros se detuvo cuando se escuchó el susurro de un abrigo. La propietaria sacó su teléfono de su bolsillo. Un zumbido bajo sonó al sonido del teléfono plegable al abrirse. «Hola», resonó una voz femenina, con los labios desorbitados al final de su saludo. «¿Quién es este?». Una voz fría y aguda salió como estática. «Tengo una petición para ti». La chica que sostenía el teléfono se enderezó ante la voz de su sensei. «Sí, sensei». La estática llegó de nuevo a través de los pequeños altavoces. «Necesito que encuentres y sigas a Izuku Midoriya esta noche. Sospecho que después del festival deportivo irá a buscar comida. Será una buena oportunidad para ver cómo evoluciona Sukagune en su nuevo cuerpo». La voz instruyó sin dejar espacio para el desacuerdo. «Está bien, sensei». Ella se rió. «Asegúrate de que no se entere de tu presencia. Descubrir tu tapadera podría arruinar el experimento».
Una sonrisa oscura se formó en el rostro de la chica. Ox-sensei. Tendré cuidado. No hubo despedida cuando la línea se cortó, lo que provocó que la niña se riera en voz alta mientras cerraba su teléfono. Golpeando el borde contra el borde de su barbilla, humeando bajo el sol poniente mientras se daba la vuelta para regresar al estadio. Oh, sensei, ¿dónde está la diversión en eso? No es como si pudiera decirle a alguien, con el estado en el que se encuentra. Esta vez fue el sonido de una risa malvada que llenó el aire de la noche. Izuku caminaba de regreso a casa cuando sintió que el anhelo inhumano comenzaba a arrastrarse hacia su subconsciente. Su cuerpo lentamente se agitó más por el constante rascado en sus brazos, había comenzado a tratar de calmar el pánico que se avecinaba, su respiración se aceleró lentamente. Las lágrimas se formaron lentamente en sus ojos, rodando por su rostro hasta el suelo debajo de él. A medida que sus antojos comenzaron a apoderarse de su cuerpo lentamente, redujo el ritmo hasta detenerse, su cuerpo temblaba como una hoja muerta en el viento invernal, metió su mano temblorosa en el bolsillo y agarró con fuerza su teléfono móvil para no dejarlo caer. El suelo frío y duro. Rápidamente pulsó algunos botones y sostuvo el dispositivo en su oído mientras su teléfono comenzaba a sonar el número de su madre. Después del tercer timbre, el sonido se detuvo y una voz suave lo reemplazó. Izuku querido, ¿está todo bien? ¿Cuándo vas a estar en casa esta noche? Hice tu katsudon favorito para celebrar que llegaste a la final. Estoy muy orgulloso de ti, cariño. Dijo su madre a través del teléfono, preocupada por las llamadas aleatorias de su hijo. Culpable giró en espiral en el fondo de su mente mientras tragaba el creciente sollozo en la parte posterior de su garganta. Lo siento, esto es repentino, mamá, pero uno de mis amigos me preguntó si podía quedarme en esa casa esta noche, y Izuku mintió entre dientes. Escuchó el sonido que hizo su madre con sorpresa, haciéndolo temblar de vergüenza. Oh, está bien. Es maravilloso querida. ¿Con quién te quedas? ¿Es esa chica encantadora que trajiste el otro día? Izuku se rió a medias antes de hacer una mueca detrás de la pantalla del teléfono. Sí, es mamá. Escuchó un grito ahogado al otro lado de la línea. Oh, cariño, estoy tan feliz por ti, has hecho tanto, estoy tan orgulloso de ti. Izuku se secó las lágrimas de los ojos y se esforzó por contener el creciente sollozo. Gracias mamá. Izuku casi podía escuchar a su madre sonreír a través del teléfono, haciendo que su corazón se derrumbara de vergüenza. Cuídate, cariño. Te veré mañana, diviértete. Izuku terminó prematuramente la llamada antes de que pudiera despedirse mientras deslizaba su teléfono rápidamente en su bolsillo antes de taparse la boca con la mano. Silenciosamente sollozando de angustia. Era una persona horrible, una repugnante excusa de hijo. Izuku sabía que su madre no diría palabras tan inductoras de culpa si supiera qué tipo de monstruo era en realidad. No importaba lo que dijera Uraraka para tratar de cambiar de opinión, solo él sabía la verdadera carnicería devastadora y el horror que estaba causando que la policía y los héroes de su ciudad lidiaran. El doloroso dolor de cabeza que palpitaba en el fondo de su mente se enfurecía lentamente a medida que un dolor agudo comenzaba a apuñalarlo en el estómago, advirtiéndole del trauma que se avecinaba. Temblando de pies a cabeza, Izuku rápidamente comenzó a buscar el área antes de tropezar en dirección al lado industrial de Musutafu. Cada paso que daba se hacía más y más rápido mientras sentía que su capacidad mental para funcionar se disipaba lentamente. El miedo floreció en su estómago mientras corría callejón tras callejón. Mientras corría más allá de una ventana, giró la cabeza para mirar a través de una ventana de vidrio oscuro, su ojo mirándolo directamente. Cuando vio su propio ojo monstruoso mirándolo, sintió que la sangre comenzaba a drenarse de su rostro. Rápidamente dejó caer su bolso y sacó su sudadera con capucha que siempre traía consigo, en caso de emergencias, y se la metió por la cabeza antes de esconder su bolso y alejarse lo más que pudo del centro de su ciudad. Giro tras giro, sintió que perdía el control de su cuerpo mientras lentamente se detenía tembloroso, apoyándose contra la pared del callejón. La mente de Izuku le estaba gritando, el anhelo arañando su cordura, rogándole un trozo de deliciosa y hermosa carne. En un momento de pánico y angustia, Izuku se llevó el brazo a la cara y lo mordió con fuerza.
La fuerza y la presión del mordisco atravesaron instantáneamente su brazo, provocando que el dulce olor a miel se filtrara en su boca, provocando que dejara escapar un cínico sollozo de alivio cuando el sabor se derritió en sus deprimidas papilas gustativas. Dando la bienvenida al nuevo sabor salivante, se mordió el brazo con más fuerza. Hipnotizado, masticaba lentamente con fuerza, sin saberlo, su propia piel y carne, el delicado sabor de la sangre y la adrenalina adormecía los receptores del dolor en su propio brazo. Mordisco tras mordisco, lentamente se arrancó un trozo de su propio brazo, destrozándolo rápidamente mientras colapsaba en el suelo debajo de él. Cada trozo de carne le permitía lentamente recuperar el control de su propio cuerpo, lo que le hacía darse cuenta lentamente de la situación en la que se encontraba. Sus mordiscos de carne se volvían cada vez más lentos a medida que las lágrimas comenzaban a correr ríos por su propio rostro. ¿Qué clase de monstruo canibaliza en su propio cuerpo? Izuku retiró lentamente el brazo de su boca y respiró hondo al ver su brazo. La sangre se acumuló debajo de él mientras observaba la horrible vista que tenía delante, los tendones y los músculos visibles para que todos los vieran, la sangre fluía como un río mientras el blanco de los huesos de su antebrazo brillaba bajo la luz de la luna. La vista de su propio brazo desmoronándose frente a sus propios ojos lo hizo entrar en estado de shock. Poder infligir tanto daño a su propio cuerpo sin poder sentir nada de eso fue traumatizante. Al menos ahora conocía una forma de atravesar su propia piel. Mientras Izuku movía lentamente su cuerpo para apoyarse contra la pared, comenzó a gritar en voz alta para que nadie lo escuchara en las calles vacías de la noche. Cuando sus sollozos se calmaron, concentró lentamente su energía en un punto específico de su brazo, en un intento de curar el agujero abierto en su antebrazo, una habilidad que había aprendido de las muchas lecciones del curso de héroe que tuvo durante el último mes. Izuku sintió que su cordura una vez más se disipaba lentamente, lo que provocó que comenzara a entrar en pánico una vez más. Observó cómo su brazo se sembraba y se anudaba lentamente, los tendones y los músculos parecían moverse por su propia voluntad para cruzar el agujero, haciendo un horrible ruido de chapoteo en el proceso. La sangre continuaba saliendo por los espacios cada vez más pequeños a medida que el espacio de abajo se llenó dejando una cicatriz horriblemente visible en su lugar. Dejó que su brazo cayera al suelo en el charco de sangre, escuchando los sonidos de la noche mientras lloraba en silencio mientras reflexionaba sobre sus razones para seguir tratando de vivir. Cada momento se sentó en silencio con un dolor agonizante mientras pensaba en las consecuencias de sus acciones, su salud mental se deterioró lentamente por segundo. ¿Cuánto duraría si se encerrara lejos del mundo? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que finalmente comenzara a morir de hambre? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que finalmente muriera? Dejó escapar una risa hueca mientras levantaba los brazos frente a él, a sabiendas de que se canibalizaría a sí mismo antes de morir de hambre, dejándolo en un ciclo interminable de regeneración, dolor y tortura. ¿Cuántas vidas más seguiría sufriendo si continuaba manteniéndose libre? Pensó en el rostro sonriente de Uraraka, la bondad inmerecida que ella le había mostrado, lo comprensiva que había sido y cómo había seguido estando a su lado. Pensó en cómo la había atrapado en este ciclo interminable de dolor y miseria con él, cómo había hecho crecer su futuro y su feliz oportunidad en la vida. Tal vez sería mejor si soportara todo el dolor y el sufrimiento él mismo. Para soportar toda la miseria y la angustia. Soportar todas las dificultades y el dolor por su cuenta. Ya no importaba. Tampoco importaba si moría, cuanto más sobrevivía, más sufrían las consecuencias las personas a su alrededor. All Might había cometido un error, debería haberlo rescatado de morir del villano del lodo y nunca debería haberle ofrecido uno para todos. Izuku nunca debería haber aceptado uno para todos. La risa de Izuku se convirtió lentamente en sollozos llenos de dolor a medida que su respiración se volvía cada vez más irregular, su capacidad mental se deterioraba cada vez más. De repente, el olor a humano superó sus sentidos mientras giraba el cuello hacia un lado, sus ojos escaneaban brutalmente el área circundante pero no veían nada. Kagune se activó sobre su espalda, obligándolo a levantarse y se inclinó hacia adelante. La tristeza llenó los sollozos y volvió a la sonrisa maníaca que acechaba en sus sueños mientras seguía el dulce olor de los humanos. Lentamente, el olor de los humanos cambió al olor de la sangre.
Izuku corrió callejón tras callejón, el olor se hacía cada vez más fuerte. Su sonrisa se volvió más y más maníaca por segundos y su cuerpo estaba controlado por la locura con él. Su Kagune se salió de control, destruyendo todo lo que se interponía en su camino, tratando desesperadamente de llegar al hermoso olor a sangre y carne humana. Izuku Midoriya había perdido todo sentido de su cordura, sumergiéndose en el cadáver humano de sangre y tejido humano. Arrancando y empujando puñados de la hermosa carne cruda en su boca como un animal brutal mientras reía maniáticamente, los sonidos de su voz llegaban lejos a través de las regiones vacías de la ciudad. El sonido del corazón de Izuku latía con fuerza en su oído cuando la comida que devoraba lo hacía profundizar más y más para convertirse en el monstruo enloquecido que tantos temían. Mano, pie, carne, muslo, brazo, cuello, torso, estómago, cabeza. Izuku comió y comió y comió, hasta que no quedó nada más que órganos y huesos. Cuando su cordura una vez más volvió a él, la culpabilidad se hinchó en la parte inferior de su estómago y le provocó arcadas con el nuevo cuerpo. Izuku ni siquiera podía recordar si fue él quien lo asesinó en primer lugar, o quién era, y ese pensamiento lo asustó hasta el alma, dejándolo pálido ante la monstruosa carnicería ante él. Quería llorar a mares y sollozar hasta los confines de la tierra, pero sus lágrimas se habían secado. Izuku cayó hacia atrás sobre sus piernas y miró aturdido el cuerpo no identificable frente a él mientras lentamente comenzaba a distraerse mientras su mente trataba de recuperarse del trauma reciente. Fue en ese momento que Izuku escuchó el sonido de pasos frente a él, lo que hizo que sus ojos volvieran a enfocarse. El miedo, el pánico y el estrés se dispararon en su sistema, la adrenalina rápidamente acumuló sus reacciones de lucha o huida. Sin embargo, incluso por lo que podía escuchar, no había nadie frente a él. Sin embargo, podía olerlos. Sentado en el borde, gritó, su voz rota y áspera por la tensión constante del llanto y el uso. ¿Quién es ahí?, tosió. Todo lo que recibió fue una inquietante risita femenina como respuesta, congelando instantáneamente su sangre. Vaya, mi Midoriya. ¡Qué sorpresa verte aquí! Los ojos de Izuku se abrieron con sorpresa antes de ser reemplazados por confusión y miedo paralizante. Hagakure. Capítulo 14. El traidor entre nosotros. Vaya, mi Midoriya. ¡Qué sorpresa verte aquí! Los ojos de Izuku se abrieron de sorpresa antes de ser reemplazados por confusión y miedo paralizante. Hagakure. Una risa atormentadora respondió a su susurro con alegría. Vaya, Midoriya, no eres inteligente. Tu control sobre ti, Kagune, ha mejorado enormemente desde la última vez que lo vi. Izuku se dejó caer sobre sus piernas, sentándose con las rodillas y las pantorrillas debajo de él, en estado de shock. Su piel se volvió más húmeda y fría a medida que los segundos comenzaban a pasar lentamente como minutos, cuando sus palabras finalmente comenzaron a revelar lo que realmente significaban. Izuku sintió que el aire de sus pulmones había sido expulsado violentamente. La primera vez. La risa de Hagakure una vez más atrajo su atención hacia ella. Solo podía imaginar esa sonrisa de alegría maníaca creciendo en su rostro por la situación que se les presentaba a ambos. Porque el Lausg, por supuesto, comenzó con una risita, una risa que lo hubiera dejado feliz y cálido antes de dejarlo escalofriante. ¿Realmente no pensaste que eras los únicos que Kurohige había dejado caer en la zona de ruinas, verdad? Pensé que tus sentidos de Ghoul te habrían alertado más que eso. Hubieran querido que no fuera por la cantidad de villanos que los habían rodeado. No había tenido tiempo de darse cuenta de que había más gente escondida detrás de esas sombras oscuras, detrás de los olores del miedo y los cuerpos ensangrentados. Sus únicos pensamientos en ese momento habían sido proteger a Uraraka. Ya sabes, de todos en nuestra clase. Tú eras la última persona de la que sospeché que era un Ghoul. Izuku sintió que se le secaba la garganta mientras se sentaba paralizado por el miedo ante las revelaciones de lo que ella había dicho sobre ese día. Ella vio todo. Ella vio todo y nunca se lo dijo a los maestros. La voz de Izuku balbuceó y tartamudeó mientras trataba de sacar las palabras de su garganta seca. Cucú. ¿Por qué no NNN? Le pregunta, demasiado aturdido como para siquiera pensar en huir o evitar que ella misma huya. Una vez más, la única respuesta que obtuvo comenzó con una risa.
Oh, Midoriya, tenía un trabajo que hacer. Solo estaba haciendo lo que me habían dicho que hiciera. Un trabajo por hacer. De repente, la conversación que tuvo con el necrófago solitario en esa azotea, lo que se sintió como hace tanto tiempo. Oh, wow, eres un demonio tuerto. ¿Dónde naciste con eso o experimentaste? Un experimento humano. Un sujeto de prueba. Ella lo había estado observando durante la USG y no se lo había contado a nadie. ¿Dónde naciste con eso o experimentaste? Ya sabes, de todos en nuestra clase. Tú eras la última persona de la que sospeché que era un Ghoul. Ella lo sabía antes del ataque a la USG. Experimento. El Nomu del que solo había oído hablar con múltiples peculiaridades. Ghoul y uno para todos. Y suculentamente sintió que sus ojos se abrían con traición. Los villanos estaban tratando de matar a All Might donde sabían que debía estar. Agakure lo había estado viendo atacar a los villanos en el área de las ruinas. Ella lo estaba observando sin decírselo a nadie. Todo había sido una prueba. Izuku visiblemente amordazado y atragantado con el pensamiento. Realmente no le había dado cuenta de las probabilidades de ser el experimento de alguien. El juguete de alguien. Todo este tiempo, había estado demasiado preocupado por tratar de sobrevivir en un mundo tan impulsado por las peculiaridades y lo que se consideraba que eran. Había una razón más profunda por la que todas las peculiaridades de la sangre eran algo temidas y vistas como villanas, algo mucho más profundo. Pero esta conformación de su vida, que cambió tan dramáticamente por el experimento de alguien, lo dejó sintiéndose entumecido. Trabajas para la liga. No es así. Izuku casi podía ver su sonrisa. Realmente eres muy inteligente, Izuku Midoriya. Aizawa corrió de tejado en tejado sobre la ciudad de Musutafu, en busca de la mancha de sangre. Sinceramente, ¿a quién se le ocurrió ese nombre? Que iba a matar esta noche. A medida que avanzaba la noche, Aizawa sintió que cada vez era más difícil disuadir los pensamientos y recuerdos de la conversación que tuvo con Recovery Girl hace solo unas horas. Uraraka. La imagen de su burbujeante y cálido estudiante feliz con una peculiaridad de la gravedad seguía inundando su mente cada vez que recordaba las masacres que la mancha sangrienta había creado con sus patas de araña o tentáculos que salían de sus espaldas. Sabía que las posibilidades de que fuera ella no estaban completamente seguras, pero toda la evidencia hasta ahora apuntaba a ella. Como su estudiante con una peculiaridad de gravedad incluso obtuvo una segunda peculiaridad como una peculiaridad de Ghoul. Aizawa recordó el ataque de Uji el Nomu que lo había eliminado tan rápido. ¿Había alguna posibilidad de que estuviera afiliado a la Liga de Villanos a pesar de que aparentemente no estaban en el mismo equipo? Las posibilidades de que un monstruo con múltiples peculiaridades apareciera de la nada y la revelación de que era muy probable que el maldito demonio estuviera al acecho dentro de Wa con una segunda peculiaridad eran muy poco probables. Las posibilidades de que no estuvieran correlacionados de una forma u otra eran aún más escasas. Aizawa cerró los ojos y respiró hondo, sacudiendo ligeramente la cabeza en el proceso, tratando de aclarar su mente. Necesitaba concentrarse. El maldito Ghoul, aunque era conocido por atacar a los villanos y perdonar a los civiles que los rodeaban, había atacado a un conocido héroe fuerte en un instante y los había eliminado casi al instante. Aizawa sabía que no tendría otra oportunidad si se equivocaba ahora. Incluso si él era posiblemente su sensei, sabía que no podía arriesgarse a tratar de borrar su peculiaridad antes de colocarles las esposas de supresión de peculiaridades. Si falló, o algo salió mal, las posibilidades de que muriera eran inconmensurables. Y si atrapaba al villano en el momento equivocado, no quería terminar como una mancha en un bordillo. Aizawa continuó corriendo de techo en techo, balanceándose de las tuberías alrededor de los edificios con su bufanda. Después de aterrizar en una tubería en un edificio no muy lejos del centro del polígono industrial de Musutafu, escuchó un fuerte chirrido que llegaba al oído y un estruendo proveniente de solo unas pocas calles de distancia. Instantáneamente, Aizawa cambió su dirección y comenzó a correr en la dirección del grito, rezando en secreto para que fuera quien pensaba que era. El grupo de trabajo de manchas había trabajado incansablemente, tratando de identificar un lugar específico al que apuntaría el villano. Al final, se habían decidido por el único polígono industrial que tenía Musutafu.
Fue una suposición débil, la probable capucha del villano incluso era su anuncio en los momentos adecuados donde era escaso, pero era la mejor opción que tenían. Los sonidos de golpes solo aumentaron cuando Aizawa se acercó al área antes de que, de repente, todo se volviera demasiado silencioso. Temiendo lo peor, aceleró y rezó para que el villano no hubiera terminado y abandonado la escena. Cuando llegó, rápidamente se escondió detrás de un respiradero en la parte superior de un edificio cercano. El villano afortunadamente todavía estaba parado en el callejón, de espaldas a él, flotando sobre un cuerpo. Maldita sea, llegó demasiado tarde. Después de unos segundos de preparar el plan de ataque, notó algo preocupante. El villano no estaba comiendo. Aizawa observó cómo el villano se paraba sobre el cuerpo ensangrentado debajo de ellos, inmóvil. Sus ojos se entrecerraron, esto no era parte del plan. Con la atención del villano fuera del cuerpo, ¿cómo se suponía que se acercaría sin ser olido? Observó intensamente al villano inmóvil, tratando de averiguar qué estaba pasando cuando el villano se dejó caer sobre sus piernas en el suelo, causando que Aizawa retrocediera y se escondiera contra el respiradero por el movimiento repentino. Se escuchó un pequeño susurro desde el callejón de abajo cuando Aizawa miró lentamente alrededor de la esquina nuevamente, la cabeza del villano aún miraba al vacío. El cuerpo de antes claramente se ha ido demasiado lejos, asemejándose a las escenas de antes, reafirmando su aparición en la USO. La masacre sangrienta refleja claramente la de la zona de ruinas. Aizawa intenta alejar sus pensamientos de la persona que yace fría en el suelo. No tenía sentido preocuparse por ellos ahora. De repente, una caja de un poco más abajo en el callejón se cayó, haciendo que el villano se pusiera de pie de un salto. Los ojos de Aizawa se abrieron con una mezcla de miedo y asombro cuando el temido Kagune se formó rápidamente desde su espalda. Sus formas tentativas pulsaban con venas de color rojo sangre en las grietas causadas por la entidad negra que los rodeaba. El clip ligeramente borroso que usaron las estaciones de noticias no les hizo justicia a lo increíbles que se veían cuando comenzaron a brillar ligeramente en la oscuridad de la medianoche. Había tanto sobre esta peculiaridad que le hizo preguntas. Kagune. Transformador, algo que posiblemente podría borrar si asume correctamente. Sin embargo, el estómago que solo podía manejar carne humana. Mutante, algo que no sería capaz de cambiar. O tal vez fue algo más lo que afectó sus habilidades para comer alimentos normales, al menos consumirlos y usarlos en su sistema digestivo, al igual que un humano. Los estudios sobre el tema eran pocos y distantes entre sí, lo que dejó a Aizawa nervioso. Aizawa observó al villano extender lentamente su peso de un pie al otro, aparentemente a punto de huir. Al no poder descifrar lo que decía el villano, se acercó lentamente, redondeando al villano desde un lado, revelando su frente y costado. La tenue luz no ayudó a identificar al villano, pero los pequeños movimientos del material de las sudaderas mostraron evidencia del lento murmullo que salía de la boca del villano. Estaban hablando solos. No había nadie más presente en el callejón además del villano y el cuerpo del difunto. Aizawa se había asegurado de ello. Las pequeñas pausas en el movimiento de la capucha del villano fueron sutiles pero lo suficientemente visibles para que Aizawa notara las pequeñas pausas en el discurso, ya sea que pudiera escuchar lo que decían o no. ¿Significaba eso que también estaban conversando consigo mismos? ¿Eso significaba que también podrían tener algún tipo de esquizofrenia? Las preguntas en la cabeza de Aizawa solo provocaron más dolor de cabeza. La idea de que uno de sus alumnos tuviera que sufrir solo sin apoyo no ayudaba. Si realmente era una enfermedad como la esquizofrenia, provocada por el trauma de tener que lidiar con una peculiaridad que requería comer carne humana, Aizawa sabía que nunca podría imaginar el estrés que le causaría al cerebro. Ese solo pensamiento lo hizo sentir peor que esto. Justo enfrente de él, estaba alguien de su propia clase. Sus propios alumnos. Su estómago se revolvió, una parte de él todavía no quería creer que era verdad. La diferencia emocional entre sus alumnos y esto frente a él. No quería sondear las posibilidades. Lentamente metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y rápidamente procedió a tomar una foto del villano congelado e inmóvil frente a él, antes de enviarla como archivo adjunto al detective Tsukauchi.
Tan pronto como envió la foto, rápidamente comenzó a escribir un mensaje. Aizawa. ¿Cuál es el enfoque? Ubicación enviada. Naomasa Tsukauchi. Si cree que es seguro, proceda según lo planeado pero no corra riesgos innecesarios. Borrador. Los tentáculos se registraron como peculiaridad de transformación, por lo que su peculiaridad debería funcionar con ellos, pero esto no tiene en cuenta la velocidad inhumana. Hubo una pequeña pausa entre los textos. Naomasa Tsukauchi. Recuerda que eres el único que podría acercarse a ellos, no te arriesgues ahora si no te sientes preparado. Aizawa. Afirmativo. Rápidamente bajó su teléfono a su bolsillo y se inclinó una vez más a la vuelta de la esquina para ver al villano todavía de pie en la misma posición. Silenciosamente comenzó a desenredar su bufanda y comenzó a dar un paso adelante. El sonido de la grava del techo alertó instantáneamente al villano, lo que hizo que girara la cabeza y mirara directamente a los ojos de Aizawa. El único ojo rojo brillando a través de la oscuridad causada por la capucha que lo rodea. Buen sentido del oído también. En cuestión de momentos, el villano comenzó a correr a toda velocidad, dejando atrás el cuerpo de Aizawa maldiciendo. El villano comenzó a usar su Kagune para impulsarse por el aire más rápido de lo que Aizawa había creído posible originalmente, mostrando claramente el poder oculto detrás de cada uno de esos ahora 4 tentáculos. Este villano era mucho más rápido que muchos de sus estudiantes y mucho más rápido de lo que jamás había visto moverse a Uraraka, incluso aligerando su ropa. Fue en este punto que se dio cuenta de que tampoco había visto al villano usar ninguna peculiaridad secundaria. O eran lo suficientemente inteligentes como para saber mantenerlo oculto para proteger su identidad o no era físicamente posible para ellos usar ambos al mismo tiempo. Después de un movimiento afortunado de su bufanda, logró acercarse lo suficiente al villano para activar su peculiaridad. Con los ojos abiertos de golpe, brillando en rojo ante el villano anterior, vio que el Kagune del villano se disipaba rápidamente, como se esperaba. Sin embargo, lo que vino después lo sorprendió. El villano cayó rápidamente sobre el techo del edificio, agarrándose el estómago y gruñendo un silencioso grito de dolor antes de levantarse rápidamente y salir corriendo a la misma velocidad que antes. Eso no se esperaba. Aizawa suspiró molesto ya que su peculiaridad hizo poco para frenar al villano. A medida que los segundos comenzaron a correr, el villano continuó saltando sobre los peligrosos huecos que separaban el edificio. Aizawa gruñó de dolor cuando el viento y la falta de humedad en sus ojos comenzaron a pasar factura. Cuando la pareja comenzó a acercarse al final del polígono industrial, una enorme brecha comenzó a acercarse a ellos desde el frente. Los ojos de Aizawa se abrieron cuando se dio cuenta de lo que significaba el plan del Ghoul y la falta de disminución de la velocidad. Iba a dar un salto por ello. No había forma de que él lo siguiera a través de la amplia brecha de las carreteras de 4 carriles en el frente con autos conduciendo por él. Aizawa frunció el ceño, decidido a mantener al villano en su lado de los límites de la propiedad. En un instante, el material blanco de su bufanda inducida por fibra de carbono salió disparada. Rodeó rápidamente las piernas del villano que huía antes de darle un fuerte tirón tirando del villano hacia abajo desde el aire, estrellándolos contra el techo en el que ambos estaban parados. Cuando el peso del villano golpeó mucho más fuerte de lo esperado, una nube de polvo voló hacia los ojos de Aizawa, causando que sus ojos ya irritados se cerraran inconscientemente. Tan pronto como se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Con la nube de polvo cubriendo la línea de visión del héroe, lo único que vio Aizawa fue un destello de luz. Los ghouls de Kagune arremetieron contra él, apenas cerrando, dejando solo una pequeña herida en su mejilla derecha. Poco después sintió que su bufanda cedía, cuando cayó hacia atrás sobre su trasero, su bufanda se rasgó casi instantáneamente. Aizawa rápidamente se puso de pie de un salto cuando se escucharon los sonidos de choques y gritos de miedo de la calle debajo de él. Cuando el polvo comenzó a sentarse lentamente, Aizawa corrió hacia el borde del edificio y miró hacia el camino de abajo y lo que vio hizo que sus ojos se abrieran. El camino de abajo estaba cubierto por una fila de cráteres profundos, las grietas salían de los agujeros y dejaban grandes daños en el área circundante. Varias personas habían comenzado a rodear las áreas de las cajas, causando una conmoción en la calle de abajo.
Gritos de pánico y miedo comenzaron a circular por el área cuando la noticia de la aparición de los ghouls momentos antes ya comenzaba a extenderse. Solo podía imaginar el impacto de tener los tentáculos gruesos y pulsantes cayendo sobre ellos desde arriba mientras el villano intentaba escapar. Cuando el polvo de hormigón comenzó a sentarse en el suelo, Aizawa rápidamente examinó la calle de abajo, comprobando el área en busca de alguna causalidad. Después de deducir que no había ninguno, Aizawa rápidamente comenzó a mirar hacia arriba y buscar en el área al villano que habían estado tratando de atrapar durante tanto tiempo. El tiempo era esencial. Aizawa se detuvo en seco, ya se habían desvanecido. Aizawa sintió que se le cortó el aliento por el pánico ante el villano desaparecido, no había manera posible de que hubieran podido desaparecer tan fácilmente. El tamaño y el sonido que creó Kagune fue más un regalo que cualquier otra cosa para su ubicación, pero el aire de las calles todavía estaba rápido y resbaladizo de lo que se pensaba. Se tensó cuando una repentina ráfaga de viento sopló junto a su rostro, lo que provocó que su cuerpo se congelara un poco, lo que lo obligó a darse la vuelta repentinamente y mirar detrás de él. Estaba completamente solo. Silencio. Aizawa maldijo por lo bajo mientras miraba intensamente el horizonte de la ciudad, sabiendo muy bien que no tendrían otra oportunidad de atraparlos durante al menos otras 2 semanas si se apegaban a su nueva rutina. Esa sola pausa momentánea de sorpresa les había costado esto. Aizawa recordó la persecución hace solo unos momentos, reproduciendo la escena de ellos cayendo al suelo una y otra vez dentro de su cabeza. Solo podía esperar que su descubrimiento menor los acercara más a descubrir al culpable de todos esos asesinatos. Aizawa se dio la vuelta y pateó el borde del techo con dureza, causando que su pie palpitara mientras comenzaba a regresar al cuerpo sobre el que había visto al ghoul flotando hace solo unos momentos, marcando el grupo de trabajo de ghoul mientras lo hacía. Solo cuando llegó a la ubicación del cuerpo con la policía, se enteraron de que el cuerpo no se encontraba por ninguna parte. Su única evidencia eran las paredes cubiertas de sangre donde una vez estuvo. Tan pronto como Izuku sintió que el dolor agudo en su estómago desaparecía y la oleada de células RC comenzó a nadar en su espalda como perros rabiosos, escapó. Saltando rápidamente por el borde del edificio y cruzando la brecha entre las calles lo más rápido que pudo, sin importar cuánto daño causó. Corrió por millas antes de detenerse lentamente y colapsar en el suelo, tratando de recuperar su creciente falta de oxígeno. A medida que su mente lentamente comenzó a ponerse al día con él, también lo hicieron los gritos sin lágrimas. La cabeza de Izuku palpitaba de dolor en el fondo de su mente por la deshidratación. Había roto su promesa, su única promesa de entregarse cuando un héroe lo persiguiera nuevamente. El miedo a ser atrapado y que su peculiaridad se borrara repentinamente lo había enviado a un pánico como frenético, el material agarrando con fuerza alrededor de su pierna, convirtiéndose en el punto de inflexión de todo lo que lo hizo atacar a un héroe nuevamente. Dios mío, había lastimado a Aizawa-sensei. Los vívidos recuerdos y la sensación de que la sangre de su sensei estaba siendo absorbida por su Kagune le provocaron arcadas de disgusto y colapsó el resto del camino en el suelo, levantándose en una pequeña y aterrorizada bola. No podía creer que se hubiera dejado atrapar en tal situación. La persecución no había durado mucho, pero fue suficiente para que su sensei usara su peculiaridad en él. La sensación de que le arrancaran metafóricamente el estómago de su cuerpo estaba fresca en su mente, solo la adrenalina bombeando a través de su cuerpo al perseguir el olor a sangre por la ciudad y la incansable huida de su propio sensei le permitió volver a levantarse. Y obligar a su cuerpo a seguir corriendo. Él le había hecho sangrar, su maestro que ya había dado su vida por ellos una vez y así fue como se lo pagó. Se había jurado a sí mismo tantas veces que se entregaría si más héroes lo perseguían, pero su cuerpo no se lo permitió. Estaba aterrorizado por lo que sucedería si lo atrapaban. ¿Qué clase de héroe no entrega a los villanos a las autoridades? No muy bueno. No sabía cuánto tiempo había estado Aizawa observándolo desde esa azotea, cómo no lo había notado. ¿Cómo no lo solía? Estaba demasiado ocupado comiendo. ¿Quién era ese que acababa de comer? Izuku respiró hondo y se llevó la mano a la boca nuevamente mientras jadeaba en su palma. Agakure. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Por qué estaba con la liga de villanos? ¿De dónde había sacado ese cuerpo? ¿A quién acaba de comer?
No pensó que quería saber. Lloró más fuerte en su mano, era ella quien les había contado a los villanos sobre su viaje de estudios a la USG. Estaba al tanto del robo de la puerta antes de que ocurriera. Los ojos de Izuku se abrieron, había un topo en la escuela secundaria de la UA y nadie lo sabía excepto él. Había un topo y no había nada que pudiera hacer para atraparlos. Sabía que en el momento en que se había calmado lo suficiente como para pensar con claridad que no sería capaz de denunciar a Agakure ante ninguna autoridad o héroe, ni siquiera ante All Might, al menos no directamente, el chantaje que se cernía sobre su cabeza lo impedía. Él de hacerlo. Estaba acorralado y ella lo sabía. A pesar de que el chantaje fue en ambos sentidos. Ella estaba jugando con él, burlándose de él como un niño con dulces, sabiendo que él no podía hacer nada más que mirar porque ella no tenía nada que perder y él lo tenía todo. Querido señor, realmente era un inútil, no podía proteger la escuela del topo de la liga porque tenía demasiado miedo. Atacó a un héroe que una vez había protegido a sus amigos de la muerte porque temía lo que le harían. Había estado tan cerca de perderlo todo tantas veces, pero cada vez había tenido suerte y se las había arreglado para colgar solo con una pisada, aferrándose desesperadamente a la fina cuerda de la normalidad en su vida. Decir a Izuku casi sintió ganas de reírse, fue esa pura y horrible suerte que todavía era libre de vagar por la calle mientras estaba atrapado en un ciclo interminable de vivir su vida con miedo y terror de las personas que lo rodeaban y de él mismo. Mientras Izuku se reía en voz baja ante la realidad de la situación, lentamente se acurrucó sobre sí mismo mientras sus risitas se convertían en llantos. Se sintió horrible. Los sollozos de Izuku se hicieron cada vez más fuertes, llenando lentamente el callejón oscuro en el que residía. Temblando, movió lentamente el brazo frente a su cara, mordiéndose el antebrazo en un intento de calmar sus silenciosos gritos de ayuda. Mientras se mordía el brazo, el suave sabor de la miel una vez más calmó sus sentidos, lo que le hizo cerrar los ojos con angustia. Las lágrimas corrían en silencio por su rostro mientras chupaba lentamente su propia sangre de su brazo, odiándose más y más a cada segundo. Cuando la adrenalina finalmente comenzó a desaparecer de su sistema, el sabor calmante de su propia sangre lo obligó a apagarse, cayendo en un sueño muy necesario. El callejón quedó en silencio una vez más y esta vez. Él estaba solo. Un fuerte estruendo hizo que todos en el grupo de trabajo de los Ghouls giraran la cabeza hacia la puerta cuando un descontento Aizawa hizo notar su aparición, entrando ruidosamente. Aizawa miró alrededor de la habitación mientras empujaba a la preocupada oficina de policía lejos de él, quien estaba tratando de atender la herida en su rostro, con una mirada de molestia cuando vio al hombre que perseguía. Mientras Aizawa se dirigía al escritorio del detective Tsukauchi, sin molestarse en mirar en dirección a las otras personas en la habitación, se detuvo un poco cuando vio a Nezu sentado en el asiento del detective con una mirada solemne en su rostro. Aizawa apartó la mirada del rostro principal y vio la mirada sombría en el rostro del detective. ¿Qué pasó ahí fuera? Comenzó el detective. Aizawa suspiró enojado en su bufanda rasgada. Se escaparon. Todos en la sala que habían estado esperando el veredicto se derrumbaron, sabiendo que todo el trabajo que habían realizado había quedado en nada. Un detective al azar decidió dejar salir su frustración. Entonces el villano sigue ahí afuera. Genial. Esto hizo que Aizawa se retorciera de ira. Tuvo que contenerse para no gritar. No es un villano, es un estudiante y tiene miedo. Por supuesto que van a correr. Había sido una decisión colectiva guardar silencio sobre el descubrimiento del vínculo entre el Ghoul y sus alumnos. No solo para tratar de evitar que llegue a los medios de comunicación y causar pánico masivo a quien quiera que sea, sino también para salvar la prestigiosa cara de la escuela. Tsukauchi se movió un poco, ya tenemos al laboratorio tratando de averiguar quién era en la imagen que enviaste, pero no sabremos quién fue al menos hasta mañana. Aizawa asintió en silencio haciendo que el detective lo mirara con preocupación. Aizawa es algo. Cuando use mi peculiaridad en ellos, interrumpió en voz baja, algo sucedió que no solo causó que Tsukagune se rompiera, sino que también hizo que colapsaran en el suelo y se agarraran el estómago. Aizawa se llevó la mano al cabello y se agarró la cabeza con frustración, dejando escapar un suspiro de cansancio.
No sé qué pasó, pero creo que mi peculiaridad apagó su estómago de alguna manera o algo así. Nezu frunció el ceño fruncido. Revisaremos el circuito cerrado de televisión en esa área para ver si podemos ver qué sucedió de nuevo. Aizawa, te recomiendo que no uses tu peculiaridad con nadie en tu clase hasta que averigüemos quién es el culpable es. No sabemos qué reacción causará y no podemos arriesgarnos a que alguien resulte herido o muerto en la escuela. Aizawa asintió en silencio en acuerdo. Su ira se desvaneció lentamente, antes de volverse para mirar al principio. ¿La chica de recuperación ya te alertó?, preguntó en voz baja. Nezu asintió solemnemente. Uraraka Ochako, sí, lo he oído. Hizo una pausa. No importa lo asustados que parezcan, no podemos darnos el lujo de que esto dure mucho más. Aizawa, muy pronto esto saldrá a la luz. Y nos veremos obligados a hacer una investigación en profundidad. Como nuestro único sospechoso en este momento, tendremos que mantenerla confinada para evitar más reacciones violentas de las que podemos manejar. Por el momento, solo estamos raspando la superficie de este caso. Temo lo que pueda haber debajo de él. Aizawa hizo una mueca ante la idea antes de suspirar y asentir con la cabeza. Mantener a uno de sus estudiantes en régimen de aislamiento era lo último que quería hacer. Si se enteraran que habían mantenido en confinamiento al alumno equivocado, pues habría muchos más problemas de los que quería enfrentar. Cuando terminó de asentir con la cabeza, Nezu sacó una bolsa del espacio debajo del escritorio y la colocó sobre el escritorio. Abrió los cierres, sacó un archivo y se lo entregó a Aizawa, del cual leyó rápidamente la etiqueta. Expediente. La mancha sangrienta. D. Solo personal de rango ha permitido. Aizawa le dio a Nezu una mirada inquisitiva. Me han pedido que me una al caso ya que esto es una preocupación para la seguridad de la escuela. Aizawa asintió, recordando algo que Mika había dicho anteriormente sobre la reunión a la que se había perdido después de la uso. Esto, Nezu señaló el delgado archivo que tenía en la punta de sus dedos, es un archivo de todas las pruebas que tenemos contra quien quiera que sea este ghoul. Todas las fechas, nombres, caras, horas y lugares. Aizawa inclinó el archivo sobre su diapositiva, notando en silencio lo delgado que era en realidad. Puede ser pequeño, comenzó Nezu, aparentemente notando su observación, pero es suficiente. La información del ataque de Uso también está allí junto con todas las fotos también. Haremos lo que podamos para detener estos asesinatos innecesarios, no importa cuán útiles y buenos puedan parecer a la luz de los medios. Aizawa asintió y en silencio tragó saliva ante la clara determinación de Nezu. Los atraparemos, Aizawa. Y los atraparemos pronto. Aizawa solo podía esperar que tuviera razón. Capítulo 15. El nombre de un héroe. Izuku permaneció tirado en el suelo una vez que se despertó. Su viaje a casa fue casi borroso ya que su mente estaba concentrada en los eventos de la noche anterior. Honestamente, no estaba seguro de cómo se las arregló para navegar su camino a casa. Sabía que debía haber dormido un rato, ya que las profundas heridas de mordedura en sus brazos se habían curado y se habían desvanecido en solo cicatrices oscuras. Recordó haberse levantado del suelo helado y saludado al fresco cielo azul de la mañana, el sol aún no visible a través de los huecos del edificio. Tenía que ser alrededor de las 6 de la mañana. Cuando Izuku había comenzado su lento camino a casa, dejó que su mente divagara. ¿Cómo podía haberse permitido ser tan descuidado? Permitiéndose estúpidamente desmayarse en los callejones traseros de Musutafu, un lugar conocido por estar repleto de villanos y gente incompleta. Por otra parte, un estudiante que acababa de aparecer en la televisión para el festival deportivo y se quedó inconsciente al azar en un callejón también era bastante incompleto. Una vez que llegó a casa, su apartamento compartido con su madre estuvo vacío durante mucho tiempo. Aparentemente, su madre ya se fue a trabajar esa mañana. Sus pasos resonaron a través del apartamento silencioso mientras se dirigía a su habitación. Cuando llegó a su habitación y puso su mano sobre el pomo de la puerta, levantó lentamente la vista hacia la etiqueta con el nombre de la marca All Might que colgaba de su puerta. Giró el pomo de la puerta y entró. Desde todos los rincones de la habitación, el rostro de All Might se abalanzó sobre él. Un rostro que durante muchos años había traído tantos sentimientos y emociones a su vida sin peculiaridades. Sentimientos de coraje, felicidad y ganas de seguir adelante.
Ahora todo lo que sentía era culpa y vergüenza. Pensó que debería sentir más, enojo consigo mismo y disgusto por las cosas que había hecho, pero lo dejó sintiéndose sorprendentemente vacío. El fin de semana pasó lentamente, acostado en su cama en su habitación con las interrupciones ocasionales de la voz de su madre llamándolo cuando llegaba a casa del trabajo y para ver si estaba bien con los pitidos ocasionales de su teléfono, indicando que alguien le había enviado un mensaje. Todavía estaba demasiado aturdido por la terrible experiencia después del festival deportivo para hacer algo. Cuando se despertó el lunes por la mañana, finalmente se acercó y miró su teléfono. 30 mensajes de texto y 15 llamadas perdidas. Hizo clic en la guía telefónica y recibió una larga lista de llamadas perdidas de los últimos 2 días desde Uraraka. Silenciosamente se desplazó hacia abajo y vio un par de llamadas perdidas de un número diferente. Eran de Olmigt. Izuku contuvo el aliento ligeramente en su creciente pánico interno. Acababa de emitir por completo Olmigt. Presa del pánico, rápidamente hizo clic en el número y su teléfono comenzó a llamar. Se llevó el teléfono a la oreja y escuchó a la persona al otro lado del teléfono levantar el auricular. Midoriya. ¿Eres tú? ¿Estás bien? La voz preocupada de Olmigt se podía escuchar desde el otro extremo. Izuku permaneció en silencio por un momento. Estoy bien, Olmigt, de verdad. Lo siento, no he devuelto ninguna de sus llamadas este fin de semana. Estuve ocupado con otra cosa y me olvidé por completo de revisar mi teléfono. Lo siento, no volverá a suceder. Salió divagando, con la esperanza de convencer al símbolo de la paz. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Midoriya, muchacho, ¿estás seguro de que estás bien? Esta no es la primera vez que pierdes llamadas mías. Estoy empezando a preocuparme por ti, muchacho, ¿recuerdas lo que te dije después de la ataque? Izuku estaba empezando a entrar en pánico. Ah, ¿sí? No te preocupes, todo lo que pueda recordar, como tu mentor y amigo, quiero que sepas que estoy aquí para ti si alguna vez necesitas ayuda. Se desvaneció la risa incómoda de Izuku. Se podía escuchar a Olmigt tarareando desde el otro lado de la línea telefónica. Hubo un momento de silencio. Muy bien, Midoriya. Espero verte en la escuela más tarde hoy. Hubo una pequeña pausa, antes de que Olmigt recordara algo. Oh. ¿Y Midoriya? Felicitaciones por llegar a los partidos finales durante el festival deportivo. Lamento no haber tenido tiempo de verte después de que te despertaras, estaba inconsciente cuando tuve que irme. A pesar de que no ganaste ni llegaste a los 3 finalistas. Todavía estoy muy orgulloso de ti. Izuku casi podía escuchar a sus mentores sonreír a través del teléfono, lo que lo hizo mirar hacia abajo avergonzado. Muy bien entonces, te veré pronto. Izuku colgó el teléfono. Se acostó en silencio en su cama y miró el tiempo en su teléfono pasar lentamente. Sabía que tenía que levantarse, tenía que ir a la UA hoy. Pero por su vida, no tenía la energía. Todo comenzaba a sentirse tan extenuante y agotador en estos días para él. A medida que pasaban los minutos, se escuchó un pequeño golpe en la puerta de su habitación, haciendo que sus ojos se movieran hacia la puerta que se abría lentamente. Izuku. La voz inmerecidamente preocupada de su madre lo llamó. ¿Te sientes bien? ¿Tienes fiebre? Inko se dirigió lentamente a la cama de su hijo y se sentó suavemente en la esquina de su edredón, colocando el dorso de la mano en su frente para sentir su temperatura. El toque repentino lo hizo retroceder un poco. No, mamá, me siento bien. Solo estoy un poco cansada. Izuku respondió mientras bajaba su teléfono y se giraba para mirar el rostro preocupado de su madre. Inko frunció el ceño. ¿Estás segura, cariño? Has estado en tu habitación desde que llegaste a casa después del festival deportivo y no te he visto comer ni una vez, debes estar pasando hambre. Lentamente movió su mano hacia su frente y comenzó a acariciarle el cabello hacia atrás suavemente mientras miraba a algunas de las figuras de Olmigt al otro lado de la habitación. Izuku permaneció en silencio, disfrutando del suave toque que su madre le estaba dando. Todo el tiempo queriendo alejarse con miedo. Su toque que él necesitaba tan desesperadamente, pero que estaba aterrorizado de todos modos. Olvidé decírtelo, pero al día siguiente de que terminara el festival deportivo, esa linda chica de tu clase vino a verte.
Parecía bastante preocupada por ti, pero habías estado dormido todo el día y no habías. Me desperté, así que le dije que estabas bien y que solo dormías. Inko hizo una seña profunda, su tono preocupado y tranquilizador cambió repentinamente a algo más serio, el tono que sabía que solo usaba cuando estaba profundamente determinada o completamente seria sobre algo. Podía soportar mirar a su madre a los ojos, no después de lo que había hecho. Sus palabras de después del festival deportivo aún lo desgarraban con culpa. Izuku querida, no sé qué ha estado pasando contigo, pero no has estado actuando tú mismo. Sé que solo recientemente obtuviste tu peculiaridad y aunque eso me preocupa profundamente, desde que comenzaste a ir a OA, has estado actuando de manera extraña. Ignorar a tus amigos y hacerles llegar a la conclusión de que tienen que venir aquí personalmente para ver cómo estás no es propio de ti. No sé qué te pasó, pero por favor habla conmigo. Cariño. Soy tu madre, es mi trabajo ayudarte y siempre te apoyaré, pase lo que pase, pero no puedo ayudarte si no me hablas. Izuku permaneció en silencio pero miró a su madre en estado de shock, no era la primera vez que la escuchaba usar ese tono o incluso escucharlo en él mismo. Pero ante su falta de respuesta, Inko se desplomó ligeramente, aparentemente un poco decepcionado. Sé que no he apoyado mucho que te conviertas en un héroe en el pasado, Izuku, pero ahora estoy aquí para ti y siempre estaré aquí para apoyar tu decisión y lo que creas que es mejor. Izuku no respondió, pero podía sentir que sus glándulas lagrimales querían ser liberadas. Inko respiró hondo y cerró los ojos, evitando que su mano acariciara su cabello y se apartara. Llamaré a OA y les diré que no te sientes muy bien, diles que te quedarás en la escuela otro día. ¿Está bien? Dijo preocupada levantándose lentamente de su asiento al lado de su cama y caminando hacia la puerta. Izuku ni siquiera estaba seguro de si realmente quería volver, esta era la primera vez que nunca había querido levantarse de la cama e ir a la escuela nuevamente. Porque ¿cuál era el punto? Cada día que pasaba aquí, más cerca estaba de ser encontrado y de ser encarcelado. Cuanto más tiempo se quedara, más probable era que sus amigos resultaran dañados por él. Ida, Asui, Uraraka y, por extensión, todos en su clase estaban en peligro por estar cerca de él. Uraraka ya había sufrido lo suficiente por su mano, ya sea que ella decidiera reconocerlo o no. Izuku frunció el ceño ligeramente cuando sus ojos comenzaron a doler. Pero, de nuevo, incluso si él no estuviera allí, su clase aún estaría en peligro de todos modos, Hagakure todavía estaría allí, y aunque no era tan peligrosa físicamente como Izuku en su forma de Ghoul, su afiliación con el League of Villain la convirtió en una amenaza para OA tanto como él, pasando por cuánto daño había causado solo por el ataque de Usopp solo. Y él era el único que sabía sobre el topo que había logrado entrar en la escuela. Izuku se sentó rápidamente en la cama y le gritó a su madre que acababa de llegar a la puerta. Mamá, espera. Cuando Hagakure reveló su verdadera afiliación con la Liga de Villanos, Izuku se sintió tan traicionada, sola e inútil. Pero mientras se revelaba a sí misma y lo ennegrecía, él también había sido colocado en una posición similar con ella. Inko se dio la vuelta para mirar a su hijo con confusión. Quiero ir a la escuela hoy. No te preocupes, me siento bien. Dijo con la mayor sonrisa que pudo mostrar en ese momento, aunque no fue muy convincente. Inko frunció el ceño. ¿Estás segura, cariño? Está bien si te quedas aquí otro día, no importará. Pero sería. Él era el único que podía evitar que les pasara algo más a sus compañeros de clase. Incluso si solo lo redujera la velocidad hasta que pudiera encontrar una solución permanente. Al igual que Hagakure, observaría cada uno de sus movimientos. Evita que tome algo más de OA y vuelva a causar daño a sus compañeros de clase. Tenía un trabajo que hacer y era la única forma en que se sentía parcialmente cómodo volviendo a OA con las manos sucias. Además, 2 negativos siempre hacían un plus. Derecha. Sí, mamá. Estoy segura. De cualquier manera, no sentía que tuviera muchas otras opciones. En el viaje a la escuela esa mañana, el cielo se derramó sobre las ciudades de abajo mientras Izuku corría desde la estación de tren hasta la OA. Dios, quedarse en la cama hasta que solo tenía 45 minutos para llegar a la escuela no fue una buena idea. Se quejó para sí mismo en su cabeza mientras corría bajo la lluvia, tratando de mantener su paraguas recto mientras avanzaba.
Cuando Wa apareció lentamente mientras subía la colina hacia la escuela, Izuku tuvo que recordarse a sí mismo que debía mantener la calma y respirar. ¿Le había mentido a su madre diciendo que estaba bien? Sí. Tuvo que mentirse a sí mismo, diciendo que quería volver a Waoyo nunca más. Mucho. Izuku corrió lo más rápido que pudo hacia Wa y salió corriendo por la entrada, dirigiéndose hacia los casilleros de clase 1A. Sin perder tiempo, rápidamente empujó su paraguas en el puesto de su clase, sin perder tiempo en sacudirse el agua, y comenzó a correr hacia su salón de clases. Cuando llegó al piso en el que residía su salón de clases, rápidamente corrió por los pasillos ahora vacíos, sin molestarse en revisar la otra dirección para asegurarse de que no se topó con nadie. Maldita sea. Ya llegaba tarde, ¿no? A medida que se acercaba a su salón de clases, su movimiento llamó la atención de alguien que estaba parado en la puerta de su salón de clases. ¿Quién lo miró cuando Izuku se acercó al salón de clases? Midoriya. Tienes 10 segundos hasta que llegues tarde. Me decepciona que no hayas hecho esfuerzos razonables para tratar de llegar al menos 10 minutos antes. Y no corras en los pasillos. Es impropio de los estudiantes de la UA. Ida le gritó mientras se acercaba a él. Izuku transformó rápidamente su carrera en una especie de caminata rápida mientras caminaba hacia su salón de clases, pasando a Ida antes de respirar profundamente para dejar de jadear. Miró alrededor de la habitación y miró a una Ochako preocupada al otro lado de la habitación, que se dirigía constantemente hacia él. Perdón por eso, Ida. Me desperté tarde. Midoriya-kun. Izuku sintió que un peso se balanceaba alrededor de su cuello, lo que provocó que se congelara momentáneamente. Oye, ahora es bueno verte, comenzó Izuku mientras agarraba a la persona que estaba merodeando a su alrededor por detrás mientras se giraba para mirarlos. Cuando vio el uniforme flotante frente a él, rápidamente empujó a la chica y retrocedió. La conmoción hizo que el resto de la clase se callara y observara la interacción con interés y preocupación. Hagakure, ¿qué estás haciendo?, dijo nerviosamente con una risa preocupada para tratar de aliviar la creciente tensión dentro de él. La chica en cuestión, aparentemente sin desanimarse por el repentino movimiento de empujón, tarareaba alegremente frente a él. Izuku sintió que un sudor frío comenzaba a formarse en su espalda y costados por estar cerca de alguien que causaba tanto dolor a su clase. ¿Cómo has estado, Midoriya-kun? Nos divertimos mucho el fin de semana pasado. Comenzó casi soñadoramente antes de cambiar a algo mucho más alegre y burbujeante. Deberíamos hacerlo de nuevo. Izuku podía ver a Ochako por el rabillo del ojo mirándolo, claramente sorprendido por la conversación entre ellos, obviamente queriendo saber qué demonios estaba pasando. Se las arregló para murmurar, completamente atónito sobre qué decirle a la chica. Su interpretación del estudiante perfecto de la UA fue impecable, dejando una sensación escalofriante en la columna vertebral del héroe de 2 caras que se entrenaba frente a él. Seguro bueno, le dijo, sonriendo torpemente mientras sostenía su mano frente a él, deseando desesperadamente alejarse de ella. Por suerte para él, Ochako elige ese momento para venir, observando atentamente el uniforme flotante de Hagakure mientras caminaba hacia él. Oye Deku. ¿Cómo has estado?, preguntó con cautela mientras se acercaba a él. Él la miró y le sonrió con cansancio, sintiéndose completamente agotado antes de mirar cuidadosamente a Hagakure, quien ahora se había ido para hablar con otro grupo de chicas en su clase. Estoy bien, comenzó en voz baja, podemos hablar más tarde, volver a mi casa otra vez. Justo cuando Ochako lo miró con preocupación antes de asentir, los sonidos de alguien aclarándose la garganta detrás de ellos llamaron su atención. La pareja rápidamente levantó la vista sorprendida antes de notar que su maestra esperaba pacientemente a que se apartaran del camino. No corras por los pasillos, Midoriya. La próxima vez que te vea haciendo eso irás directo a detención, dijo Aizawa sin rodeos. Los ojos de Izuku se abrieron un poco antes de tragar saliva. Ah. Sí, por supuesto, sensei. Lo siento, no volverá a suceder. Aizawa gruñó, indicándoles a la pareja que regresaran rápidamente a sus asientos. Izuku observó con nerviosismo cómo Aizawa entraba en la habitación, notando el silencio que mantuvo incluso mientras estaba al frente de la clase.
Los ojos de su sensei recorrieron lentamente a cada individuo en la habitación, deteniéndose ligeramente en él y especialmente en Ochako por más tiempo. Izuku sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba nerviosamente mientras asimilaba el desconcertante silencio que su maestro les estaba dando, notando lentamente la segunda cicatriz en la mejilla de su sensei que su propio Kagune había dejado justo debajo de la que había recibido del Nomu solo unas semanas antes. Izuku se sintió un poco enfermo al ver la cicatriz que había dejado en el cheque de su sensei. Cuando el silencio comenzó a volverse ensordecedor para él, Asui decidió hablar. Afortunadamente, Asui decidió hablar. Señora Aizawa, ya no tiene vendajes. Esas son buenas noticias. Aizawa se frotó la cicatriz debajo del ojo antes de colocar su mano sobre la superficie aún roja de la cicatriz que había recibido solo unos días antes. La anciana se pasó un poco por la borda con su tratamiento otra vez, murmuró secamente antes de quitarse la mano de la piel adolorida y tierna de su mejilla. De todos modos, hoy tenemos una lección importante sobre informática heroica. Izuku sintió que el aire a su alrededor se tensaba mientras todos sus compañeros de clase miraban con miedo a su sensei. «Oh no, héroe de la informática». Se podían escuchar murmullos provenientes de todos los rincones de la habitación, temiendo el temible examen sorpresa que tendrían que tomar. Aizawa hizo una pausa y esperó a que la clase se calmara. «Necesitas nombres en clave, es hora de elegir los nombres de tus héroes». Su clase se puso de pie en una ovación. «Esto va a ser totalmente increíble», unos pocos elegidos en la clase vitorearon alegremente. Aizawa gruñó molesto por el repentino ruido y miró a la clase, instantáneamente haciendo que se calmaran. Eso fue extraño, pensó Izuku para sí mismo, normalmente usa su peculiaridad para calmar a la clase. ¿Notó la otra noche cómo su peculiaridad afecta la mía? Los ojos de Izuku se abrieron al darse cuenta de repente. ¿Eso significa que el personal de la escuela ha reducido su búsqueda solo a nuestra clase? La sensación de miedo comenzó a pulular en el fondo de su estómago. Sin embargo, eso tendría sentido, teniendo en cuenta que solo era nuestra clase en la USO. Debería haber sospechado que... Como estaba diciendo, continuó Aizawa, estos nombres de héroes que elijas serán vitales para cuando estés en tus estudios de trabajo. Los nombres de los héroes son por lo que la gente te recordará, así que elige sabiamente. Aunque es poco probable, pueden ser tu nombre siempre. Izuku tragó saliva nerviosamente justo cuando la puerta de su salón de clases se abrió de golpe, haciéndolo saltar, cuando Midnight entró en la habitación. «Por eso estoy aquí para ayudar», dijo emocionada reuniendo el entusiasmo de toda la clase. Mineta aparentemente era la más emocionada del grupo. Aizawa suspiró y apostó para recoger su bolsa de dormir. «Midnight ha accedido a ayudarme ya que este no es mi fuerte, ella tendrá la aprobación final sobre los nombres que elijas. Así que asegúrate de elegir un nombre que represente el tipo de héroe que quieres ser». Midnight dijo alegremente mientras Aizawa caminaba hacia la esquina de la habitación y se metía en su saco de dormir, quedándose dormido al instante. Se repartieron pizarras y bolígrafos alrededor de la clase cuando Izuku comenzó a pensar si el nombre de héroe que quería. Nombres que seremos recordados por U. Izuku pensó en los muchos informes nuevos que había escuchado con su propio nombre de villano vergonzosamente. Anoche, se agregaron 2 víctimas más a la lista de personas asesinadas por el notorio villano Mancha Sangrienta. Las víctimas una vez más incluyen Miyai, la Mancha Sangrienta ahora identificada nombrada como la autora del final de la carrera del héroe de Kamui Works. Son realmente los héroes que la gente cree que son o un villano peligroso. Tener un nombre de héroe y un nombre de villano era casi ridículo. Ya tenía un nombre que sería recordado por las miles de personas de Japón. El tipo de héroe que quería ser. La única razón por la que estaba aquí era para vigilar al traidor Y. Izuku frunció el ceño levemente cuando recordó algo, su mente había estado demasiado atrapada en la locura de su vida que casi había olvidado. Uno para todos. Izuku había comenzado a darse cuenta después de los eventos de la USG que nunca podría convertirse en un héroe con ambos poderes, no eran compatibles. No fue hasta la mañana después del festival deportivo, donde se había despertado frente al cielo frío de la mañana, que realmente se hundió en su realidad. No pudo mantener ese poder.
todo lo que había estado sucediendo y lo había hecho caer en espiral lentamente hacia las profundidades de la locura. La brecha que había estado creciendo dentro de él de ser un villano a jugar al héroe. La angustia que había enfrentado debido al efecto que One for All tenía en la peculiaridad del gol, haciéndolo más fuerte y más poderoso cada día y al mismo tiempo aumentando la frecuencia con la que tenía que comer. El precio a pagar por el poder era algo que ya no quería. Si bien sabía que su única razón para permanecer en UA era observar a ese traidor, One for All también estaba jugando un papel importante en la situación de su puesto. Mientras que One for All fue la razón por la que ingresó a UA. También era el problema que le impedía irse y proteger a sus amigos de sí mismo. Necesitaba regalarlo, al menos en un futuro cercano. Por ahora, se sentaría en silencio y observaría. Hagakure le había dado una razón para ordenar su mierda y ponerse en marcha. Supuso que era uno por el que debería estar agradecido con ella. Midoriya. Tú eres el siguiente. Mierda, no podía pensar en un nombre de héroe. Por mucho que la gente quisiera creer que en el momento en que cerró la cremallera de su saco de dormir y rodó por el suelo se quedó dormido, eso simplemente no era cierto. Aizawa estaba mucho más despierto durante estos momentos de lo que la gente pensaba. Sí, había escuchado la vez que Kiminari susurró a sus amigos sobre el dibujo que había hecho de él durante una lección en lugar de hacer su trabajo. Sí, había escuchado a Mina debatiendo con quién estaba casado o si estaba casado con el resto de las chicas de su clase. No le molestó. Siempre y cuando no perturbaran su siesta medio despierto por razones innecesarias. Mientras Aizawa se sentaba durmiendo contra la pared, escuchó a cada miembro de su clase subir y anunciar los nombres de sus héroes. A medida que cada estudiante subía, pensó que al menos era bueno que aparentemente todos estuvieran tratando de hacer unos decentes, aparte de Bakugo, pero eso no viene al caso. Cuando se acercaba el final de la clase, solo quedaban 3 estudiantes para elegir. No se sorprendió cuando a Todoroki se le ocurrió solo su nombre. Sin embargo, cuando tanto Ida como Midoriya llegaron al frente con sus nombres, se sorprendió un poco, más aún por Midoriya considerando lo que había sucedido recientemente con la familia Ida. Lentamente abrió un poco el ojo y notó la pizarra en blanco en la mano de Midoriya. Simplemente no podía pensar en un nombre, dijo sonando casi avergonzado. Era extraño que uno de sus estudiantes más dedicados no pudiera pensar en un nombre de héroe. No parecía del todo correcto. Sin embargo, no recibió ninguna oferta del festival deportivo, así que tal vez eso había pisoteado su confianza o algo que ver con eso. Había notado, especialmente desde el ataque de la USG, lo cerca que se habían vuelto Midoriya y Uraraka en las últimas semanas. Ambos habían declarado que estaban en la misma área durante el ataque junto con Todoroki, pero con Uraraka siendo su principal sospechoso en este momento, ¿había alguna posibilidad de que Midoriya o Todoroki también supieran algo? Podemos hablar más tarde, Izuku le había susurrado a Ochako. Lentamente, para no llamar la atención, miró hacia donde estaba sentada Uraraka en el lado opuesto de la habitación. Mientras que el resto de sus compañeros de clase parecían sorprendidos por la falta de nombre de héroe de Midoriya, Uraraka lo miró con comprensión y preocupación. Interesante. No fue hasta que llegó a la oficina más tarde que descubrió que Midoriya recibió una solicitud tardía de un viejo héroe. Gran Torino. ¿Por qué un héroe que tenía una peculiaridad de velocidad quería tener algo que ver con Midoriya que no conocía? Pero, bueno, lo que sea que haga flotar tu bote, adivinó,